habla de que los f de x, como es una función continua y derivable, entonces considero acá que para algún x sub 0 que pertenezca al intervalo a, b, ojo, para algún intervalo, para un x sub 0, entonces el f de x es mayor que 0. ¿Ya? Es positivo, las imágenes. Entonces, gracias a un teorema, si una función es continua, correcto, porque estamos en unas condiciones, una función es continua sobre el intervalo AB, hay un teorema que me dice que la función presenta un mínimo o un máximo cuando la función es continua. Se puede ver acá, si trabajamos sobre el intervalo A, B, más allá de cómo sea la gráfica de la función, digamos que es así. Entonces, en la medida que estamos trabajando con un intervalo cerrado AB y es continua, por ejemplo, la función presentada acá, este es un máximo dentro del intervalo y este vendría a ser un mínimo dentro del intervalo. Entonces hay un teorema que dice, si f es una función continua sobre un intervalo cerrado AB, entonces esta función presenta un máximo y presenta un mínimo, ¿no? No hablamos ni siquiera de máximos absolutos ni máximos relativos, simplemente un máximo y un mínimo. ¿Qué significa? Por ejemplo, que acá, dado que vamos a exagerar un poquito esto para que no sea igual a esto, digamos que por acá, en este valor, x sub 0, por ejemplo, los f de x sub 0 son mayores o iguales que todos los f de x para los x que están en el intervalo a, b. Para todos los x que estén acá, sus imágenes siempre van a ser menor que este valor de acá. Este es el f de x sub 0. ¿Y eso en mérito a qué? Que este es el máximo de la función. Todas las imágenes, repito, de estos valores, bien, para todo x que esté en el intervalo a, b, todas las imágenes de estos valores que están en el intervalo cerrado a, b, van a ser menores o iguales que el f de x0, dado que este es el máximo. Y bueno, si acá la función alcanza su mínimo, por ejemplo, en x raya, ¿qué diríamos? Que todos los f son mayores o iguales que el f de x raya. Acá está, pues. La imagen del x raya estará por acá. Acá está la imagen de x raya. ¿Cómo son las imágenes de los más puntos? Mayores o iguales que esto de acá. Esto para todos los x que pertenezcan al intervalo a, b. Esto es la definición de máximo y esto es mínimo. Eso es lo que hay que tener acá. Bueno, el f de x sub 0 es mayor que 0 para algún x sub 0 que pertenezca al intervalo a, b. Entonces, dado que la función es continua, posee un máximo. La función presenta un máximo en C. ¿Qué significa? Bueno, en este caso que los f de x son menores o iguales que los f de c para los x que pertenezcan al intervalo a, b. ¿Correcto? Los f, siendo f de c el máximo que está garantizado, como repito, dado que la función es continua en el intervalo cerrado, entonces los f de x son menores o iguales que los f de c. Ahora, dado que los f de c son mayores o iguales que los f de x, y el f de a es igual a f de b por condición del problema, acá está la condición o la hipótesis del problema, entonces se concluye que siendo c un elemento que está en el intervalo a, b, la derivada de la función en c es igual a 0. Siendo c un elemento que está dentro del intervalo a, b, su derivada es igual a 0. Ahora, la otra parte es análoga. Si f de x sub 0 ahora es menor que 0. Para algún x sub 0 que pertenezca al intervalo a, b. Algunos autores consideran el hecho de que la hipótesis del teorema del rol sea que f de a igual a f de b y esto sea igual a 0. Pero eso constituiría un caso particular. Las imágenes de esto no tienen que ser 0. Entonces, nos situamos acá. Lo que está diciendo es una particularidad de rol que dice esto. Que hace una traslación realmente, porque esa gráfica se puede trasladar. Acá, en este escenario,
trabajamos sobre este intervalo. Acá está A y acá está B. ¿Cuál es la imagen de A? 0. La imagen de B, 0. ¿No es cierto? Entonces acá F es continua en el intervalo A, B. F es derivable en el intervalo abierto A, B. Y además f de A y f de B son iguales a 0. ¿Correcto? Pero en general, en la versión general se trabaja con esto, con f de A y f de B en cualquier lado. Claro que, como repito, haciendo una traslación de ejes, se logra ver pues que el f de A y el f de B son iguales a 0. Entonces acá diríamos lo siguiente. Se demuestra análogamente, ¿no? Pero acá ya no hablamos de máximo, sino en este caso hablamos de mínimo. Entonces, en esa forma, podríamos decir acá 3. Diríamos lo siguiente, ¿no? F alcanza su mínimo en algún punto C que pertenezca, vamos a ponerle acá C raya, ¿no? Que pertenezca al intervalo abierto AB. Es decir, f de C va a ser menor o igual que el f de x sub 0. Y esto es menor que 0. Y como f cumple o satisface el hecho de que está en AB, entonces f' de C es igual a 0. Eso prueba precisamente el teorema, ¿no? Como repito, ahí lo que hay que tomar en cuenta es el caso general. El caso general es que las imágenes de A y B no necesariamente tienen por qué ser 0, definitivamente. En términos geométricos, entonces, lo que está diciendo acá es lo siguiente, vuelvo a repetir, si una función es continua, correcto, es decir, yo puedo realizar la gráfica mediante un solo trazo, y además es derivable, el hecho de que sea derivable está diciendo que no presenta puntos o picos, correcto, es una curva suave, geométricamente se dice así. Entonces, dice que por lo menos existe un punto donde la derivada en ese punto es igual a 0. Acá, por ejemplo, en la gráfica no solamente hay un punto, podemos ver que hay otro por acá, digamos, en este lado. Acá, en x sub 1. Acá también podemos ver que la pendiente es igual a 0. ¿Qué cosa es la pendiente? La derivada de la función en este punto, ¿no? Entonces, ese es el famoso teorema de error. Garantiza, porque eso lo vamos a utilizar probablemente más adelante en otras cosas, garantiza la existencia de al menos un punto donde la derivada sea igual a 0. Y esto trae consigo otro teorema, que es el teorema del valor medio. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Habla, por ejemplo, primero lo voy a bosquejar geométricamente. También las condiciones son que la función sea continua en el intervalo cerrado. Vamos a suponer que sea así. La gráfica de la función. Una función continua y derivable en el abierto. Entonces, digamos que es así. Vamos a suponer, ¿eh? Bueno, básicamente lo que hay que hacer es trabajar en este intervalo cerrado. Digamos A, B. Observamos que la función tiene esa característica. Es continua porque puedo realizar la gráfica mediante un solo trazo. Y es derivable porque la función es una curva suave, no presenta puntas, ¿no? Y además no hay discontinuidad. Entonces, esta es la gráfica de la función. Y igual a f de x.
El teorema del valor medio dice lo siguiente. Este puntito de acá, el punto A o el punto P sub 1, ¿cuáles son sus coordenadas? Será pues A, F de A. El punto Q o P sub 2, ¿qué coordenadas tiene? B, F de B. Dice que existe al menos, pueden haber varios también, un valor dentro del intervalo abierto, de tal manera que la derivada existe, ojo, con las condiciones que he planteado, existe un C en el intervalo abierto, tal que la derivada en esos puntos va a ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Esto lo conocemos. Geométricamente, ¿qué cosa es esto? La pendiente. La pendiente de la recta, tangente a la gráfica de la función en el punto C. Esto de acá lo conocemos por geometría analítica. ¿Qué cosa viene a ser esto? Pendiente también. La pendiente de la recta que pasa por estos puntos, ¿no? Porque es diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Entonces acá me está hablando de que pasa una recta por estos puntos, ¿correcto? De tal manera que la pendiente, ¿qué cosa es? F de B menos F de A sobre B menos A. Es la pendiente de esta recta. Entonces, si esto es pendiente y esto es pendiente, dos rectas son tales que sus pendientes son iguales, ¿cuándo? Son paralelas. Son paralelas. Entonces está diciendo en otras palabras que existe un C, vamos a poner por acá, y no solo uno, pueden haber varios. Voy a poner acá C1. Existe un C1 dentro del intervalo AB, tal que la derivada en este valor, ojo, es tal que la derivada viene a ser precisamente una pendiente, una recta cuya pendiente es igual numéricamente a la pendiente de la recta que pasa por todos los puntos. Ahora, no será el único punto. Por acá habrá otro punto, por ejemplo, llámale C2. Acá también, la derivada en C2 es un valor numérico, de tal manera que ese valor numérico coincide con la pendiente que pasa por acá. Y así, por acá puede encontrar otro valor, C3. La derivada de la función en C3 es un valor numérico que está representando la pendiente de esta recta. Todas estas rectas que están acá son tangentes a la gráfica de la función y además son paralelas a esta recta que pasa por puntos P1 y P2. Eso es lo que está diciendo el teorema de valor numérico, ¿no? Entonces, veamos. Lo siguiente, el teorema del valor medio. Sea f una función continua en el intervalo cerrado A, B y derivable en AB. Entonces, existe un C dentro del intervalo abierto A, B, tal que f' de C va a ser igual a f de B menos f de A
sobre B menos A.